La serpiente de bronce. Quizás usted ya ha leído o escuchado hablar sobre este tema, sobre una serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés levantar en el desierto. Ahora, mis amados, déjame decirle que esta es una escena del Antiguo Testamento que se encuentra en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, y que nos preguntamos muchas veces, de hecho, ¿por qué Dios ordenó hacer una imagen? Y muchísimo más, déjeme decirle, de manera específica, una serpiente, cuando sabemos por Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, en la ley moral, que Dios sencillamente aborrece la idolatría. Sin embargo, déjeme decirle que aunque a simple vista pueda parecer algo realmente paradójico, en realidad esta escena está cargada de un enorme simbolismo teológico, pero que muy poderoso, que sencillamente se entrelaza de manera magistral con la revelación plena de Cristo. Ahora, yo quiero explicarle bíblicamente y con la mayor claridad posible el por qué Dios utilizó una serpiente como figura para que fuese levantada en el desierto y de qué manera esto en realidad se conecta con Jesucristo. Bueno, déjame decirle, la serpiente levantada en el desierto es la expresión del juicio que ha sido transformado en redención. En Números capítulo 21, el pueblo de Israel está murmurando contra Dios y contra Moisés. Entonces, como juicio, Dios envía serpientes ardientes, así nos dice la palabra del Señor, que muerden al pueblo y muchos sencillamente mueren. O sea, la situación estuvo muy delicada, estuvo bien fuerte aquello. Ahora, en este contexto, nótese que cuando el pueblo se arrepiente, pues Dios no elimina a la serpiente de manera inmediata, sino que da una instrucción muy clara, que es realmente sorprendente cuando dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así nos dice el Número 21:8. Ahora, nótese que lo que verdaderamente nos sugestiona, a muchas veces nos causa cierto rechazo, es el hecho de que fuera una serpiente. Esa figura que, como dice también en Génesis capítulo 3, pues está simbolizando la astucia, la caída del hombre o la maldad. Entonces, ¿por qué utilizar una serpiente específicamente como instrumento para simbolizar algo en torno a la salvación? Es una gran pregunta. No es un animal escogido al azar, ni tampoco una contradicción de Dios, porque en realidad en Dios no hay despropósito. Absolutamente todo se cumple en Él por un propósito. Mire, este panorama está representando una figura profética en relación a la cruz de Cristo. Y Jesús mismo lo explicó en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando dijo claramente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya desde aquí se está revelando plenamente qué es esto. Y aquí le va, mire, Dios está utilizando una serpiente y no otro animal, porque en primer lugar es la representación del pecado y del juicio. La serpiente representaba lo que estaba matando al pueblo y el juicio de Dios por su pecado. El remedio que el Señor les está dando, pues, es mirar a una figura que sencillamente les está mostrando el mismo mal que los estaba destruyendo. Pero Dios también les está mostrando como algo que ya fue vencido, colgado y exhibido públicamente. Y en este sentido, mi amado, es un acto de fe mirar hacia el juicio de Dios y confiar en su provisión para nuestra redención. En segundo lugar, pues está simbolizando a Jesucristo mismo, hecho pecado por nosotros. Y el apóstol Pablo lo expresó de la manera siguiente en 2 Corintios 5:21, cuando dijo claramente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, déjeme decirle que así como la serpiente representaba el juicio de Dios por el pecado, Cristo en la cruz llevó el juicio a causa del pecado y fue tratado sencillamente como si él mismo fuese pecador, con la diferencia de que Jesucristo jamás pecó. En tercer lugar, pues es una figura de humillación y también de escándalo. La serpiente en un asta, piensen en esto, mire, es sencillamente la maldad vencida y expuesta. Es el paralelismo a los eventos en torno a la cruz. Gálatas 3:13 dice claramente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así como la serpiente, mis amados, era un símbolo de la maldad, Cristo por nosotros se hizo pecado para llevar nuestra maldad y vencer sobre ella. Dios está utilizando lo despreciado, lo escandaloso, lo absurdo a los ojos de los seres humanos para mostrar su plenitud de gloria. En cuarto lugar, pues es un acto de fe, no de lógica humana. Mire, no había poder médico, ni tampoco nada químico en la serpiente de bronce, para nada, como tampoco lo hay en esa cruz de madera. Está en Cristo, pero nosotros miramos con fe a ese símbolo cuando fue levantado por orden de Dios. Entonces se va a manifestar su poder sanador, tal como pasó en el desierto. Y eso mismo, mis amados, pasa con Cristo, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por lo tanto, aquel que creyó fue salvado, es el que tiene realmente la salvación eterna en Cristo. Por lo tanto, mis amados, permítanme también decirle algo muy importante. Mire,
El hecho de que Dios haya ordenado levantar una serpiente de bronce en el desierto como símbolo no justifica de ninguna manera y bajo ningún concepto la creación ni la veneración de imágenes con fines religiosos. Y déjenme decirles, mis amados, que la serpiente no tenía poder en sí misma, no era un objeto de culto, sino un símbolo muy puntual, profético y temporal que apuntaba a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dios jamás ha ordenado que se venere o se adore absolutamente ninguna imagen hecha por ningún ser humano. De hecho, déjeme decirle que Él aborrece la idolatría, la palabra de Dios lo dice, y la considera incluso una traición espiritual contra Él, como dice Éxodo 24 y 5 o Deuteronomio 27, 15. Por lo tanto, cualquier intento de justificar el culto a imágenes en cualquier religión, creándose estatuas y atribuyéndoles poder y autoridad como figuras supuestamente representativas de santos y arrodillándose ante ellos, eso contradice directamente, de manera total, el carácter santo de Dios y su palabra, y en realidad abre puertas espirituales a la influencia demoníaca en la vida de las personas, como usted puede ver en Salmos capítulo 115 versículos 4 al 8 y 1 Corintios 10, 19 y 20. Por lo tanto, la serpiente de bronce fue un acto único de obediencia con una perspectiva profética, no un modelo de devoción religiosa. Y algunos siglos después, cuando los israelitas comenzaron a quemar incienso ante ella, el rey Ezequías la destruyó, la mandó a destruir, mis amados, mire, porque se sabía sencillamente que se había convertido en un ídolo, como dice 2 de Reyes 18:4. Y así mismo, mis amados, nosotros debemos tener un corazón puro, libre de idolatría, limpio ante Dios, y entender que Cristo es el mismo y el único digno de ser visto, exaltado, adorado, con nuestra mirada puesta en Él, en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, Dios utilizó una serpiente porque era la imagen del juicio que el pueblo merecía, y cuando se levantó se convirtió sencillamente en una señal de redención a través de la fe. Así también Jesucristo, siendo inocente, llevó sobre sí el peso de nuestros pecados para que los que miren hacia Él sencillamente con verdadera fe vivan eternamente. Y déjame decirle que este evento no solamente anticipa a Cristo, sino que revela el corazón mismo del Evangelio. La salvación no viene eliminando el juicio de manera automática, sino cargando el juicio sobre aquel que fue levantado en nuestro lugar. Por lo tanto, la serpiente de bronce, mis amados, anunciaba que aunque nosotros merecíamos ese juicio, que andábamos bajo esa condenación, en esa maldad, sencillamente Dios proféticamente estaba revelando la redención de Cristo para todos los que pusieran la mirada en Él. ¿Por qué, mis amados? Porque así seríamos salvos por medio de su gloriosa obra en la cruz, la cual es suficiente de una vez y por todas, y que todos aquellos que creen en Él no se perderán jamás, sino que tendrán la salvación y la vida eterna. Paz y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.